de Raúl Reyes. Ese día, ¿qué le dijo Raúl Reyes a usted? ¿Se comprometió en realidad a entregarle a los secuestrados? Se comprometió a que iba a haber una liberación masiva de todos los civiles. En territorio ecuatoriano. En territorio ecuatoriano, que iban a ser concentrados los civiles y que iban a ser trasladados hacia el sur. Ahora, yo me pregunto, si era en territorio ecuatoriano donde se iba a producir la liberación y iba a ser el gobierno ecuatoriano el que iba a presentar esto, el gobierno ecuatoriano entonces no tenía conocimiento que efectivamente Raúl Reyes sí tenía presencia en Ecuador. Nunca las reuniones que yo mantuve con Raúl Reyes fueron en territorio ecuatoriano, siempre fueron en territorio colombiano. Entonces la idea era que le entregaban los secuestrados en territorio colombiano para transportarlos a territorio ecuatoriano y ahí hacer el acto de liberación. ¿Cómo entonces lo planteaban hacer? Porque si los iba a entregar el presidente Correa o la administración Correa, digamos, a la opinión pública, iba a contar el tema de la liberación, si estaban en Colombia, ¿cómo los iban a presentar en Ecuador? Los detalles del operativo nunca se los discutió. Era la posibilidad de concretar los hechos. ¿Pero por qué? La decisión política de las FARC de liberar a esos retenidos. Pero no entiendo por qué lo iban a hacer en Ecuador. ¿Por qué si los secuestrados estaban en Colombia y la mediación de ustedes había sido una mediación, digamos, exitosa, que seguramente lo fue en la medida en que usted me lo está contando, por qué Raúl Reyes no se comprometió a devolverlos en territorio colombiano? ¿Por qué tenían que pasarlos o entregarlos al gobierno ecuatoriano? ¿Había alguna razón específica? No creo, yo supongo, creo que era, que era un tema de facilidad del territorio y que les podría generar mayores opciones de seguridad. Supongo, no tengo claro el tema. Sí, pero usted ahorita me contaba que la idea era hacer un gran acto con los líderes de América Latina ahí en Ecuador, sí, precisamente ese era el sueño. En territorio ecuatoriano. Sí, dígame una cosa. En la línea de frontera. Sí, señor José Ignacio Chauvin, si el gobierno ecuatoriano se hubiera dado cuenta de que Raúl Reyes estaba en su territorio, violando su territorio, la soberanía en su territorio, ¿qué hubiera hecho el gobierno de Rafael Correa? ¿Cómo hubiera actuado? Usted dice que no, que la violencia no es el método que a ustedes les parece conveniente. Entonces, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes con una persona? Yo creo que si el presidente Correa hubiera tenido información fehaciente y comprobada de que Raúl Reyes estaba en territorio ecuatoriano, lo hubiera capturado. Bueno, pero para capturarlo no podían llegar sin armas, porque ellos estaban armados en el campamento y tenían círculos de seguridad. Yo estuve al siguiente día de la muerte de Raúl Reyes y del masacre de Angostura, y lo que pude ver ahí es una masacre. Ahí no hubo ninguna capacidad de defensa, ahí los masacraron y punto. Claro, porque les cayó una bomba muchos fueron encima. ajusticiados con tiros por la espalda. Bueno, eso todavía no hay una justicia o un fiscal o un investigador que lo haya determinado de tal manera, ¿o sí? Eso era evidente, señor, era absolutamente evidente. 7 cuerpos con 4 a 5 tiros por la espalda no es una casualidad. Bueno, pero entonces mi pregunta es, lo hubieran capturado, pero sabemos que tenía círculos de seguridad. Raúl Reyes era una persona que era el segundo comandante de los más buscados del mundo, el segundo cabecilla de las FARC, él tenía círculos de seguridad. Digamos, el gobierno de Ecuador entonces hubiera tenido que usar la fuerza, ¿o no? Sí, pero legítimamente, porque el que puede usar la fuerza en este territorio es el Estado ecuatoriano, no el Estado colombiano. El Estado colombiano no tiene ninguna legitimidad de usar la fuerza en territorio ecuatoriano, menos aún sin autorización del Estado ecuatoriano. Sí, claro que los jueces no alegan el tema de la soberanía, alegan que mataron a Raúl Reyes, los derechos a la vida. Pero y es absolutamente. Aquí se cometió un asesinato, puede ser Raúl Reyes o puede ser el que sea, pero en territorio ecuatoriano matar a una persona es un delito. En Colombia también, y por eso era perseguido Raúl Reyes, y como él estaba armado era un enfrentamiento, y por eso fue a la fuerza. O sea, ustedes dicen que las FARC son terroristas, son lo peor que hay en el mundo, y ustedes hacen lo mismo que las FARC. Pues seguramente pues si no usted conversa con las víctimas de quienes han muerto en manos de las FARC... Yo converso con las víctimas de los que han muerto también del lado del ejército colombiano. Sí, además las FARC converso con los campesinos combatir. Colombianos que son los que me hicieron la reunión con Raúl Reyes. Son con los campesinos que le roban lo poco que tienen cuando llega el ejército colombiano. Y no le roban solo a colombianos, también le roban a ecuatorianos. Sí, y también campesinos que se han visto afectados fuertemente por esa violencia de las FARC. No todo es blanco y negro, ¿no le parece? La violencia no es solo de las FARC. El problema es que se lo centra solo la violencia y responsabilidad de las FARC. No es así. Es que de eso no estamos hablando. Creo que las FARC son resultado de decidió
Él, Raúl Reyes, decidió irse por la vía militar y por el enfrentamiento. Entonces, ¿por qué no? Pero por unas condiciones específicas, no creo que Raúl Reyes de loco haya decidido irse a la guerrilla. Y no creo que sean todos los que están en la guerrilla locos que no entienden la realidad de Colombia. No, seguro la entienden. Creo que la realidad de Colombia, la violencia histórica que ha vivido Colombia, hace que existan las FARC. Pero señor Chauvin, entonces quien opta por las armas, quien opta por la guerra, porque Raúl Reyes optó por las armas y por la guerra, entonces según esa lógica, nadie puede combatirlo con sus mismos métodos, por las armas y con la guerra y la guerra legítima, porque es un asesinato. Entonces, ¿cómo entender cómo se puede defender un Estado? Es decir, el que optó por la guerra fue Raúl Reyes, el que se armó, el que decidió vivir en la clandestinidad fue él. Y el que optó por la guerra también fue Uribe. Sí, y Uribe optó por la guerra y los colombianos votaron por él porque creían que los diálogos anteriores no habían funcionado, porque mientras dialogaban las FARC se fortalecían militarmente en las zonas de diálogo. Podemos discutir eternamente, pero creo que el proceso o la concepción o la cosmovisión que tenemos es absolutamente diferente. Es distinta, nosotros sí. apostamos a la paz. Sí, es distinta y en eso sí no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora voy a entrar a un tema que es polémico y que seguramente también va a generar diferencias, pero bueno, de eso se trata también estas conversaciones, de escucharse los puntos de vista. Usted sabe muy bien que organismos de inteligencia lo ven a usted o consideran que usted, José Ignacio Chauvin, utilizaba el alias de Nacho para mantener comunicación permanente con las FARC y que bajo este seudónimo fueron encontrados precisamente en el computador de Raúl Reyes varios correos que según esos investigadores confirmarían esa relación. Nosotros revelamos esos correos acá porque incluso al comienzo se informó que podría ser ese alias Nacho, el hermano del ministro de Seguridad, Larrea. Él aquí nos dijo que no era él y efectivamente pues ya después pudo comprobar que no se trataba de él. Ahora, lo están apuntando a usted, que es usted ese alias Nacho que aparece en esos correos electrónicos. Y a usted lo conocen también ahí en sus conformaciones sociales como Nacho, José Ignacio Nacho. ¿Es usted ese Nacho o no lo es, ese Nacho de esas comunicaciones con Raúl Reyes? Primero, las supercomputadoras de mi amigo Raúl Reyes, que no sé de qué marca sean, porque habría que comprar, todo el mundo tendría que comprar esas computadoras porque resisten bombardeos, pero aparte de eso, sacan información de acuerdo a la coyuntura, o sea, son mágicas. Esas computadoras cuando no tienen ninguna validez, y para mí es una pérdida de tiempo, hacerle caso a la inteligencia que monta las cosas y que es la responsable también de otras cosas maravillosas como los falsos positivos. Pero entonces usted no es ese Nacho al que Raúl Reyes le escribía. Absolutamente no, yo soy Nacho y no va a ser tan vivísimo pues para ponerme mi mismo nombre para tratar las conversaciones si estuviera en algo ilegal. Nosotros siempre hemos sido frontales, mi vida entera ha sido frontal, absolutamente. Bueno, por eso, lo tanto, si yo como fuera usted le decía a Nacho, a Raúl Reyes, negociar con parte del Estado ecuatoriano, lo hubiera dicho. Pero Raúl Reyes, ¿cómo le decía a usted? ¿Le decía Nacho o no? No, me decía José Ignacio. Le decía José Ignacio. Que es mi nombre. Ah, bueno. Porque es que entonces, por ejemplo, uno de esos correos, que según estos organismos dicen que Juan, se referían a Juan como al exministro Larrea, y confirma, según esos investigadores, uno de esos encuentros suyos con Raúl Reyes. Están hablando de precisamente febrero 8 de 2008. Fíjese, poco antes del bombardeo también, y en eso supuestamente decía el ministro: por mi responsabilidad frente a los fenómenos naturales que en Ecuador nos han causado varios problemas, me es sumamente difícil concurrir a visitarles, por lo que he delegado a mi hermano Nacho para que con todas las potestades con respecto a lo planteado concurra en mi nombre. Y resulta que coincide con precisamente todos los fenómenos naturales que ocurrían tristemente en ese momento en Ecuador, cuando estaban todos los temas de las inundaciones. Entonces, ¿eso es una coincidencia? Mira, yo no creo que sea coincidencia, yo creo que es parte de un proceso. Yo creo que, por ejemplo, las reuniones mías con Raúl Reyes fueron filtradas, se filtraron a inteligencia, ellos sabían de estas reuniones e intentaron hacer una operación contra el Ecuador. Yo estoy absolutamente convencido de eso y creo que dentro de pocos meses, si las cosas no salen bien, pues tendremos toda la posibilidad de probarlo, demostrar cómo determinados miembros de inteligencia colombiana y de inteligencia ecuatoriana se prestaron para este complot.